delimitada por aspectos geográficos, culturales y étnicos. En un territorio yo reconozco un aspecto físico, territorio en cuanto a elementos del terreno, del clima, de las características, digamos, biofísicas que caracterizan una zona. Tiene que ver con la altura sobre el nivel del mar, tiene que ver con la vegetación, tiene que ver con un poco la economía agrícola. Es bueno dejar claro que el territorio dependerá desde dónde se esté mirando, desde dónde se esté preguntando por eso que es entendido por territorio. Desde mi caso concreto, pues procuro, y esa es la experiencia que he construido, trabajarlo desde un enfoque intertransdisciplinar, es decir, una mirada que puede tener un componente geográfico desde la geografía física o desde la geografía cultural, una mirada que puede tener un componente antropológico, o una mirada que puede tener incluso un componente audiovisual. Del mismo modo ahí entran nuevas lecturas, nuevos enfoques como los estudios culturales, en fin. En ese orden de ideas, pues el territorio dependerá de la pregunta que uno le esté haciendo y desde dónde la esté haciendo. Desde mi experiencia he tratado de articular justamente una mirada antropogeográfica, pues por llamarlo de algún modo, que algunos podrán incluso también nombrarla como socioespacial, pero que básicamente lo que intenta es no desarticular como ese mundo material físico, el de la geografía física, con ese mundo antropológico que es más de orden simbólico, más del orden de lo que cada sociedad ha construido en su forma de ver y entender el mundo, o ese mundo físico, ese mundo natural. Entonces es como más bien una excusa para poner a dialogar disciplinas que a veces no dialogaban tanto, y el territorio es justamente para mí esa buena excusa de diálogo interdisciplinar frente a las relaciones entre el espacio y la sociedad humana y lo que las sociedades humanas entienden o construyen por espacio natural, físico, geográfico. Reconozco también un elemento humano, es decir, los pobladores, las personas que viven allí o están transitando por allí y que tejen una serie de relaciones, conforman unas actividades grupales, unas tipologías de familia, unas formas de relacionarse con el entorno, ya sea con los vecinos, ya sea entre ellos a nivel jerárquico. Y reconozco en un territorio también un elemento, digamos, intangible, que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con el pasado, tiene que ver con unas costumbres que vienen de atrás, con una forma de hacer cosas, los oficios, el lenguaje, y sobre todo los aspectos del pasado, cómo ese pasado influye, pesa sobre lo que sucede en un territorio en un momento dado. Considero que lo que más identifica una región es la interacción de sus habitantes con la geografía y el paisaje. Es decir, que las etnias se vuelven etnias a partir del usufructo que hacen de la naturaleza que los rodea, es decir, de la geografía que se les está brindando o que han acogido porque nacieron allí o porque llegaron allí. Y esa interacción del hombre con su paisaje, con su geografía, además permeada por la educación que se les da, hacen que uno identifique una región específica. Respecto a cuáles son los elementos más representativos que identifico en el territorio, retomo entonces una perspectiva de análisis que tiene que ver justamente con yo que le pregunto al territorio. Desde mi quehacer hay elementos que son de orden geoespacial, geofísico, que son ecológicos, que son de orden ambiental,
pero en los que entiendo que cada sociedad tiene una diferente manera de abordarlo y de construirlo, es decir, cada sociedad tiene una diferente manera de entender la naturaleza, de entender este espacio o el espacio, y de entender la manera en que se relaciona con él y construye su espacialidad. En este momento, digamos, hay un elemento clave que me interesa mirar del territorio, que es justamente el papel de la comunicación humana en general, el lenguaje humano como tal, pero también la comunicación mediática y especialmente la comunicación audiovisual, puesto que yo propongo que hay unas relaciones que permiten dar cuenta de otras formas de espacialidad. Es probablemente el ejercicio audiovisual más exigente que existe, mucho más que la ficción, porque precisamente en la ficción podemos inventar, podemos recrear, podemos justificar muchas cosas, pero en el documental tenemos, a través de la historia del documental, a través de cualquiera de las escuelas documentalistas, un elemento de base que es la realidad, es la narración de lo real. En esa medida se impone un concepto de respeto para que lo que se muestre, para que lo que se narre sea algo, digamos, creíble, algo sobre lo que el espectador pueda tener un sentimiento de que no le están mintiendo. Eso, aunque suena muy obvio, desde el punto de vista metodológico no lo es, porque el rigor metodológico del documental tiene que ver con la preproducción, en primer lugar. Es decir, un documental, a diferencia de la ficción, tiene mucha investigación, elemento de trabajo de campo, conocimiento del terreno, conocimiento de los personajes, identificación de los líderes, validación de las personas que son verdaderas voceras de una comunidad. Fuera de eso, la definición del tema involucra, como decíamos ahora, el conocimiento de unos intangibles. Entonces, yo no concibo un documental, por ejemplo, sin llegar a las comunidades o a los grupos con personas de la misma comunidad, con quienes previamente se ha hecho una pesquisa temática, una pesquisa de personajes con mucha profundidad. Es muy importante la convivencia y la convivencia y el compartir con las etnias con las que uno está trabajando. Conocer los problemas, digamos, por boca de ellos y por investigación de textos o por análisis de noticias, etc. Parto de hacer justamente una lectura entre los métodos y metodologías de las ciencias sociales y los métodos y metodologías del campo audiovisual. ¿Eso en qué se traduce? En que podemos echar mano de técnicas etnográficas que creo que son fundamentales, que son especialmente de origen de la antropología, de la sociología, especialmente pues de la antropología, que sirven muchísimo para adentrarse en los diferentes temas, abordarlos no de una manera superficial, sino lo más profundo posible, que luego se puedan traducir en ejercicios audiovisuales o en narrativas audiovisuales. Básicamente para poder articular eso que estamos investigando con una posibilidad de contarlo y de hacer no simplemente resultados que se cuentan en video, sino de hacer investigación audiovisual, que es el punto clave aquí. No solamente aplicar técnicas y hacer videos, sino construir investigaciones audiovisuales. Ese es digamos, el objeto concreto, ante lo cual pues uno lo que hace es poner a dialogar técnicas, métodos, metodologías
e incluso una cosa fundamental que a veces es muy descuidada por la misma perspectiva audiovisual, y es tener en cuenta enfoques teóricos para abordar diferentes problemas o diferentes temas.